En el silencio más profundo del alma humana existe una sed que ninguna palabra puede calmar, una inquietud que ningún ruido del mundo logra apagar. Es la sed de Dios. Muchos oran, repiten palabras, piden favores, encienden velas, pero muy pocos han aprendido a entrar en ese espacio sagrado donde la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro vivo. No porque Dios esté lejos, sino porque el corazón humano suele estar lleno de prisa, de miedo, de pensamientos que no descansan. La verdadera oración comienza cuando el alma se atreve a quedarse quieta delante de Dios, sin máscaras, sin discursos, sin pretensiones. Desde pequeños nos enseñaron a rezar con fórmulas, y esas fórmulas son valiosas, santas y necesarias. Pero existe un nivel más profundo, un modo de orar que no depende tanto de lo que decimos, sino de cómo nos colocamos ante la presencia divina. Orar así no es complicado, pero exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: el corazón entero. No un corazón distraído, no un corazón negociador, sino un corazón desnudo, humilde, consciente de su pobreza espiritual. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, dice la Escritura. Y esta verdad se cumple con especial fuerza en la oración. La mayoría de las personas se acerca a Dios solo cuando el dolor aprieta, cuando el miedo se vuelve insoportable o cuando las soluciones humanas se han agotado. Entonces rezan con urgencia, casi con desesperación. Dios escucha incluso esas oraciones, porque es Padre y misericordioso. Pero la oración que transforma el alma nace cuando dejamos de usar a Dios como último recurso y comenzamos a buscarlo como primera necesidad. Orar de verdad es reconocer que sin Él no podemos respirar espiritualmente. Existe una gran diferencia entre hablarle a Dios y estar con Dios. Muchos hablan sin escuchar, llenan el silencio con palabras, pero no dejan espacio para que Dios hable al corazón. La oración profunda empieza cuando el alma aprende a callar. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia, donde el corazón dice sin palabras: aquí estoy, Señor. En ese silencio Dios actúa, sana, corrige y consuela de formas que la mente no puede explicar. Este tipo de oración no depende del lugar ni del tiempo. Puede ocurrir en una iglesia silenciosa o en medio del ruido de la ciudad, porque nace en el interior. Es una actitud del alma que se rinde, que deja de controlar, que abandona la obsesión por entenderlo todo. El ser humano sufre mucho porque quiere tener respuestas inmediatas, porque no tolera la incertidumbre. Pero Dios no siempre da explicaciones, muchas veces da paz. Y esa paz solo se recibe cuando dejamos de exigir y empezamos a confiar. Pocos oran así porque esta oración exige verdad interior. No se puede fingir delante de Dios. En su presencia caen las excusas, se rompen las apariencias y salen a la luz las heridas que tanto tratamos de ocultar. Por eso muchos huyen de la oración profunda, porque temen encontrarse consigo mismos. Pero es precisamente allí donde comienza la sanación. Dios no entra por la fuerza, espera a que el alma le abra la puerta. Cuando una persona aprende a orar desde lo más profundo del corazón, su vida empieza a cambiar lentamente. No siempre cambian las circunstancias externas, pero cambia la manera de mirarlas. El dolor ya no destruye, las pruebas ya no desesperan y las heridas ya no amargan. La oración verdadera no elimina la cruz, pero da fuerza para cargarla con amor. Y esa fuerza no viene del esfuerzo humano, sino de la gracia. Hay quienes creen que orar bien es sentir cosas extraordinarias, emociones intensas o consuelos visibles. Pero la mayoría de las veces la oración auténtica se vive en la sequedad, en la perseverancia silenciosa, en la fidelidad sin aplausos. Orar
cuando no se siente nada, es una de las formas más puras de amor a Dios. Es decirle, no te busco por lo que me das, sino por quien eres. El mundo moderno ha olvidado el valor del recogimiento. Vivimos conectados a pantallas, a mensajes, a noticias que nunca se detienen. El alma, saturada de estímulos, pierde la capacidad de escuchar. Por eso muchos rezan y no experimentan nada, no porque Dios no esté, sino porque el corazón está disperso. Aprender a orar, como pocos saben hacerlo, implica aprender a desconectarse del ruido para conectarse con lo eterno. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones disponibles. No le impresionan las palabras bonitas, sino la sinceridad. Un suspiro humilde vale más que 1000 frases vacías. Cuando el alma se presenta tal como es, con su cansancio, sus dudas y su fragilidad, el cielo se inclina con ternura. Allí comienza una relación viva, no una costumbre religiosa. Esta forma de oración no se aprende en un solo día. Es un camino, una escuela interior donde Dios mismo se convierte en maestro. Cada momento de silencio, cada acto de confianza, cada entrega pequeña va abriendo el corazón. Poco a poco, el alma aprende a descansar en Dios, a confiar sin condiciones, a amar sin calcular. Y cuando alguien entra en este modo de orar, algo profundo despierta dentro. Una sed mayor, un deseo más puro, una atracción silenciosa hacia Dios que no se puede explicar con palabras. Es el inicio de una transformación que no se nota de inmediato, pero que cambia la eternidad. Y en ese punto, el alma comienza a comprender que la oración no es solo algo que se hace que ni cinco, es alguien con quien se vive. En el amanecer de la conciencia interior, cuando los primeros rayos de luz atraviesan la oscuridad del alma, comienza un encuentro silencioso con lo divino. Esa luz no viene de lámparas ni de pantallas, sino de un susurro que ilumina el corazón desde dentro. Cada palabra, cada respiración, cada pequeño acto de entrega se vuelve un canal donde la gracia puede fluir. Orar así no se trata de acumular rezos, sino de permitir que la luz de Dios atraviese todas las sombras, revelando lo que es verdadero y dejando atrás lo que solo confunde. Muchos buscan oraciones largas, rituales complejos, fórmulas exactas, pensando que la perfección externa produce efecto. Pero el Maestro enseña que la luz del alma se enciende con la sinceridad más sencilla. Un corazón que se abre, incluso con miedo y dudas, es más poderoso que 1000 palabras recitadas sin vida. La oración profunda es un diálogo donde la voz humana calla para escuchar la voz eterna, donde los gestos se hacen reflejo de una intención pura. El primer paso hacia esta intimidad con Dios es reconocer la propia fragilidad. No podemos sostenernos solos, y la oración auténtica comienza con esa humildad. Admitir la necesidad de la luz divina es el acto más valiente de todos. Sin esta aceptación, todo esfuerzo se vuelve rutina vacía. Por eso, quienes aprenden a orar como pocos, descubren una fuerza silenciosa, la capacidad de sostenerse en medio de la confusión, de permanecer en paz aun cuando la vida parece desbordada de ruido y prisa. La luz también revela los apegos que impiden el crecimiento espiritual. Cosas que parecían necesarias pierden peso. Emociones que parecían esenciales se disuelven ante la presencia de Dios. Allí, en ese espacio iluminado, el alma aprende a diferenciar entre lo que alimenta y lo que cansa, entre lo que construye eternidad y lo que roba tiempo. Soltar se convierte en un acto de amor y sostener lo que realmente importa, en un acto de obediencia. En este diálogo con Dios, la paciencia,
se vuelve compañera constante. La luz no arde de inmediato, crece poco a poco, iluminando primero los rincones más humildes y oscuros. Cada momento de espera, cada silencio prolongado es una preparación para la claridad. Así, quien persevera en la oración descubre que incluso los aparentes retrasos son bendiciones disfrazadas, caminos que fortalecen la fe y templan el corazón para recibir la verdad más profunda. Orar como poco significa aprender a permanecer cuando no se siente nada, cuando la emoción desaparece y solo queda el latido del corazón. Es en ese latido donde se encuentra Dios. La luz se manifiesta en la constancia, no en el efecto inmediato. Por eso, el alma entrenada en esta oración desarrolla una mirada diferente. Los problemas se perciben desde otra perspectiva. El miedo se aquieta y la esperanza se convierte en una fuerza inquebrantable que atraviesa cada prueba. Este aprendizaje también enseña a reconocer las distracciones. El mundo ofrece sonidos, imágenes y promesas que saturan el espíritu, pero la oración profunda exige silencio interior. Cada vez que el alma se inclina y decide escuchar en lugar de hablar, se abre un espacio donde la luz puede entrar sin obstáculos. Poco a poco se forma una armonía entre el corazón y la gracia, una conexión que transforma la vida sin necesidad de grandes gestos visibles. La luz que guía la oración auténtica no es solo consuelo, sino también llamada. Llama a la fidelidad, a la entrega diaria, a la vigilancia del corazón. Enseña que la oración verdadera no es ocasional, sino un estilo de vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra pronunciada o callada se convierte en un reflejo de esa presencia interior. Y cuando la vida parece caótica, esa luz permanece firme, como un faro en medio de la tormenta, mostrando el camino hacia la paz que no depende de circunstancias externas. En esta etapa del camino, el alma descubre que la oración ya no es un acto aislado, sino un flujo constante de unión con Dios. Cada momento, incluso el más mundano, puede convertirse en espacio sagrado si se vive con atención y entrega. Así, la luz interior crece, transforma la percepción y prepara al corazón para un encuentro más profundo, donde la fe deja de ser teórica y se convierte en experiencia viva y constante. Finalmente el alma entiende que orar como pocos no es una habilidad adquirida, sino un hábito del corazón entrenado en la intimidad con Dios. La luz interna, aunque a veces tenue, se convierte en guía segura. Y justo cuando la mente humana se siente incapaz, el espíritu descubre que permanecer en esa luz es suficiente para resistir la confusión, el miedo y la prisa. La oración auténtica no depende del mundo, depende del corazón que se atreve a abrirse. Y ese corazón, poco a poco, aprende a vivir siempre iluminado, siempre atento, siempre disponible para escuchar la voz de Dios, incluso cuando todo parece silencio. En el corazón del día, cuando los ruidos del mundo alcanzan su clímax y las preocupaciones se amontonan como sombras densas, la luz que ha comenzado a brillar en el alma revela su fuerza silenciosa. Orar como pocos no es un escape, es un acto de coraje. Es mirar el caos sin ceder al miedo. Es sostenerse en la fidelidad cuando todo alrededor parece vaciarse de sentido. Cada respiración entregada, cada pensamiento guiado hacia Dios, se convierte en hilo de luz que atraviesa la oscuridad de la confusión humana. La luz no ilumina solo los grandes misterios, ilumina los detalles más pequeños de la vida cotidiana. La paciencia frente a una conversación difícil, la calma ante una noticia que agita, la ternura al interactuar con quien no entiende. Todos estos momentos son ventanas donde la oración se vuelve acción
viva. El alma aprende que no necesita signos espectaculares. La transformación verdadera se realiza en lo cotidiano, en la constancia silenciosa que nadie ve, pero que Dios registra con infinito amor. A través de la oración constante se revela un principio profundo. Lo que permanece no depende del control humano. La luz enseña que cuanto más intentamos dominar, más nos alejamos de la verdadera paz. Por eso quienes han aprendido a orar como pocos descubren un misterio escondido. Soltar no es perder, sino abrir espacio para recibir la gracia que sostiene, la que transforma sin ser percibida por ojos humanos. Cada renuncia a la prisa, cada entrega a la paciencia, cada silencio respetado en lugar de la queja, se convierte en alimento espiritual que fortalece para la batalla invisible que todos enfrentamos. El espíritu, cuando se habitúa a esta luz, empieza a reconocer la presencia de Dios en todo. Una sonrisa que calma un corazón herido, un gesto de perdón en el momento justo, la palabra correcta pronunciada sin ruido, todo se convierte en oración. La luz interior no exige grandes rituales, exige coherencia, exige que el corazón esté presente en cada acto, incluso en los más pequeños. Y allí, en esa presencia constante, surge una libertad que sorprende. La libertad de vivir sin ansiedad, la libertad de amar sin esperar reconocimiento, la libertad de ser instrumento sin necesidad de controlarlo todo. Pero la luz también revela las sombras que aún habitan en el alma. Orgullo disfrazado de piedad, temores que se ocultan bajo la apariencia de prudencia, resentimientos que susurran en silencio, todo sale a la superficie. La oración, como pocos, actúa entonces como purificador. No destruye, no acusa, sino que muestra con ternura aquello que impide recibir plenamente la gracia. Y en esa revelación, el alma descubre que cada batalla interna es un camino hacia la libertad. Cada conflicto no resuelto no es castigo, sino lección. Cada emoción mal dirigida no es culpa, sino oportunidad de aprender a sostener el corazón en Dios. En este proceso, la luz que guía la oración también enseña la escucha. No se trata solo de hablar a Dios, sino de aprender a permanecer atentos a su voz. Esa voz no siempre se escucha con los oídos humanos. Muchas veces es una sensación, un impulso, un consuelo inesperado. La luz enseña a reconocer esas señales en medio del ruido, a distinguir lo esencial de lo accesorio y a permitir que el corazón se ajuste a la voluntad divina en lugar de a los caprichos del mundo. Y así, cada día se convierte en un taller espiritual donde la oración verdadera forma al alma como un escultor que lentamente revela la obra oculta en la piedra. Cada acto de amor, cada paciencia sostenida, cada silencio respetado, cada entrega a Dios, son golpes delicados pero firmes que moldean un corazón capaz de resistir la confusión, la tristeza y la prisa. La luz interna se intensifica, no con estruendo, sino con constancia, y prepara al alma para ver la vida desde otra perspectiva, donde lo esencial tiene prioridad y lo superficial se disuelve como niebla ante el sol. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece dormido y los ecos del día se apagan, el alma que ha aprendido a orar como pocos comienza a sentir un temblor interior. No es miedo, sino la presencia de la luz que revela lo que aún está oculto. Cada distracción, cada hábito inútil, cada apego que parecía inofensivo se muestra ahora en su verdadera naturaleza. La luz no hiere, simplemente ilumina. Y cuando el alma se enfrenta a su propia fragilidad, aprende la primera lección profunda. La oración transforma primero a quien ora, antes de transformar el mundo. Esta transformación es silenciosa. No se percibe en la prisa ni en el ruido de la vida diaria, sino en la manera en que el corazón
responde al caos. Una palabra de paciencia ante una injusticia, un gesto de misericordia donde se esperaba indiferencia, un acto de perdón donde todo clama venganza. En estos detalles, la luz que guía la oración se hace tangible. Cada pequeño acto de fidelidad es un hilo que entreteje al alma con la fuerza invisible de Dios. Pero la luz también trae confrontación. Las pruebas que antes parecían externas ahora se sienten como sombras internas, dudas persistentes, emociones desbordadas, recuerdos que claman atención. La oración auténtica no evita estas pruebas, las atraviesa. Enseña a sostener el corazón incluso cuando todo parece temblar. La perseverancia en la oración es como un faro que no se apaga en la tormenta, que permite ver el camino aun cuando la oscuridad se cierne con fuerza. A medida que la luz penetra más profundamente, revela una segunda verdad. La fe no es estática y la oración no es un simple acto de rutina. Cada día trae nuevos desafíos y la fidelidad se mide en la constancia, en la capacidad de permanecer cuando las emociones fallan, cuando las respuestas no llegan, cuando todo parece silencio. Aprender a confiar sin ver es el arte más difícil de la oración, pero también el más fructífero. El alma empieza a comprender que esta luz no solo guía, sino que purifica. Lo que parecía esencial se redefine, lo que parecía pesado se vuelve ligero, lo que parecía urgente se vuelve secundario. La luz enseña a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que alimenta el espíritu y lo que lo agota. Y en esa claridad el alma descubre libertad, libertad de dejar ir sin miedo, libertad de amar sin esperar, libertad de sostener la verdad sin necesidad de aprobación. Cada prueba es un espejo que refleja no solo la fragilidad, sino también la fortaleza que ha sido cultivada en silencio. La oración constante ha hecho que la luz interior se vuelva firme, no brillante por ostentación, sino sólida por profundidad. Y cuando esta luz se enfrenta al mundo, no se apaga, no se tambalea, ilumina con paciencia, con discernimiento, con amor que no reclama, sino que sostiene. La perseverancia también enseña humildad. La oración revela que no todo depende del esfuerzo humano. Algunas puertas solo se abren con la gracia, algunos milagros solo ocurren en silencio. El alma aprende a colaborar con Dios, no a controlar, a escuchar más de lo que habla, a esperar más de lo que exige. Cada acto de entrega voluntaria fortalece la fibra interna y prepara el corazón para recibir bendiciones invisibles que transforman sin ser vistas. Finalmente, la luz revela la interconexión de todas las almas que buscan a Dios. La oración verdadera no es un acto aislado, es parte de un tejido invisible donde cada fidelidad influye en otra, donde cada renuncia sincera sostiene un destino más amplio que la mente humana no puede comprender. El poder de la oración constante no reside en la cantidad de palabras, sino en la profundidad de la fe y la claridad de la luz que se deja brillar desde el interior. En la calma que sigue a la tormenta, cuando el corazón ha aprendido a permanecer y la luz ya no es apenas un reflejo, sino un fuego interior que nunca se apaga, el alma comienza a comprender la plenitud de la oración. No se trata de palabras perfectas ni de devociones espectaculares, sino de una presencia constante, silenciosa y transformadora. Cada instante de fidelidad ha acumulado un tesoro invisible y ahora se revela en la serenidad que no depende de circunstancias externas. La luz interior muestra que la verdadera oración ha sido siempre un acto de amor y confianza, no una herramienta para obtener lo que deseamos, sino un puente que nos une con el Creador, un canal que permite que su paz fluya incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La oración que se ha cultivado en lo secreto ya no necesita reconocimiento, porque su fruto es interno, profundo
eterno. El alma descubre que la constancia en la oración no solo transforma el corazón, sino la manera de percibir el mundo. Lo urgente se vuelve relativo, lo superficial pierde poder y lo esencial brilla con claridad. Cada desafío que antes provocaba ansiedad ahora es enfrentado con calma. Cada dificultad se convierte en oportunidad para permanecer firme en la fe. La luz que guía no solo ilumina, sino que fortalece, sosteniendo el espíritu en equilibrio y revelando lo que verdaderamente importa. En este silencio sagrado se revela también la dimensión comunitaria de la oración. La luz que habita en un corazón fiel no permanece aislada. Se extiende, toca otras vidas, suaviza dolores, alienta a quienes dudan, fortalece a los débiles. La oración auténtica construye puentes invisibles, conecta destinos y sostiene realidades que solo Dios ve. Comprender esto hace que el alma camine con humildad y gratitud, consciente de que cada acto de fidelidad tiene un alcance mucho mayor que el que percibe la mente humana. El fruto último de la oración perseverante es la paz que no depende de la calma exterior. Es la certeza de que, aunque los caminos sean inciertos y las noches largas, la luz divina nunca se retira. La entrega total de cada pensamiento, cada deseo y cada miedo genera un corazón que ya no teme, que confía sin reservas y que descansa en la providencia de Dios. La verdadera libertad se alcanza cuando dejamos de controlar y comenzamos a vivir confiados en la fidelidad divina. En esta etapa, el alma entiende que toda renuncia, cada sacrificio silencioso, cada acto de amor oculto ha preparado el terreno para la plenitud espiritual. La luz interior ya no solo guía, sino que refleja la presencia de Dios en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. Quien ha llegado hasta aquí ya no busca pruebas externas de la gracia, porque la ha sentido y la ha hecho parte de su ser. Y así, la oración deja de ser una práctica para convertirse en vida misma. Cada respiración, cada decisión, cada momento se vive desde la presencia constante de Dios. La luz que antes era tenue ahora resplandece con fuerza, ilumina, protege, guía y conforta. La intimidad con el Creador transforma incluso lo cotidiano en sagrado, y cada gesto se convierte en oración viva, sin necesidad de fórmulas ni rituales externos. Finalmente, el alma se enfrenta al último acto de fe, la entrega total sin reservas, no por obligación, sino por amor, no por miedo, sino por confianza. En esta entrega, el espíritu alcanza la libertad definitiva, el reposo auténtico, la paz que supera todo entendimiento. La luz interior ya no es un reflejo. Es la misma presencia de Dios que habita y guía, que protege y consuela, que transforma y eleva. En el silencio que acompaña a ciertas decisiones pequeñas, aquellas que parecen inofensivas, se esconden batallas profundas del alma. Muchas personas no lo saben, pero la paz espiritual no se pierde siempre por grandes caídas, sino por descuidos cotidianos, por gestos que no se disciernen, por puertas que se abren sin oración. Hoy quiero hablarte desde ese lugar interior donde tu espíritu reconoce la verdad antes de que la mente la comprenda. Porque hay cosas que nunca deberías prestar, no por egoísmo, sino por amor a tu propia paz. Vivimos en una cultura que confunde generosidad con falta de límites. Nos enseñaron que decir sí siempre es virtud, incluso cuando el alma se inquieta. Pero el corazón, cuando está unido a Dios, sabe advertir. Hay préstamos que no son materiales solamente, son intercambios espirituales. Y cuando no se hacen con discernimiento, dejan grietas por donde se escapa la paz, la claridad y la gracia.
La primera cosa que nunca deberías prestar es aquello que ha sido consagrado para tu vida espiritual. Puede ser un objeto de oración, un espacio íntimo, algo que ha acompañado tus lágrimas, tus promesas, tus silencios con Dios. No es superstición, es respeto. Cuando algo ha sido testigo de tu encuentro con lo sagrado, no es común. Prestarlo sin cuidado es como permitir que manos ajenas entren en un diálogo que no les pertenece. He visto a muchas personas perder la paz sin saber por qué, después de haber entregado sin discernimiento aquello que sostenía su vida interior. No porque el otro tenga mala intención, sino porque lo sagrado necesita custodia. Jesús mismo se retiraba a orar en lugares apartados. No todo se comparte, no todo se presta, no todo se expone. Hay cosas que solo Dios debe tocar contigo. La segunda cosa que nunca deberías prestar es aquello que te protege emocional y espiritualmente cuando estás débil. Puede ser tu tiempo de descanso, tu silencio, tu espacio personal. Hay personas que, sin darse cuenta, drenan, no porque sean malas, sino porque no saben sostener su propio peso interior. Y si tú prestas constantemente tu equilibrio, terminarás cargando cansancios que no son tuyos. El alma necesita límites para permanecer sana. Incluso Jesús se alejaba de la multitud cuando era necesario. Amar no significa agotarse hasta vaciarse. Prestar tu paz interior, tu energía, tu escucha sin discernimiento puede llevarte a una sequedad espiritual profunda. Dios no te pidió que te pierdas para salvar a otros, te pidió que permanezcas en Él. La tercera cosa que nunca deberías prestar es aquello que representa tu identidad y tu misión, tus convicciones, tus valores, tu forma de vivir la fe. A veces no se presta un objeto, sino una postura. Se cede por quedar bien, por no incomodar, por evitar el rechazo, pero cada vez que traicionas lo que eres, algo dentro de ti se apaga lentamente. El alma se inquieta cuando vive dividida, cuando dices una cosa pero haces otra, cuando prestas tu voz para justificar lo que en el fondo sabes que no es correcto. La paz espiritual no convive con la incoherencia. Dios te dio una conciencia no para negociarla, sino para custodiarla. Hay batallas que se pierden en silencio cuando nadie ve, pero el corazón lo sabe. Y aquí quiero que escuches con atención, porque esto es clave. No todo el que pide merece recibir, y no todo lo que se puede prestar debe prestarse. El discernimiento es una forma profunda de caridad. Decir no a tiempo puede salvar relaciones, pero sobre todo puede salvar tu alma del resentimiento, de la confusión y del desgaste interior. La cuarta cosa que exploraré más adelante está relacionada con aquello que carga tu historia, tus heridas y tus procesos. Pero antes de llegar ahí, quiero que te detengas un momento y te preguntes en silencio: ¿qué he estado prestando que me ha robado la paz? ¿Qué entregué sin orar, sin escuchar a Dios, sin escucharme? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y cuando algo perturba constantemente tu espíritu, no lo ignores. El Espíritu Santo habla suave, pero claro. Te advierte, te inquieta, te invita a ordenar, no para encerrarte, sino para proteger lo que Él mismo está sanando en ti. Este mensaje no es para generar miedo, sino conciencia. La verdadera libertad nace cuando sabes cuidar lo que Dios te confió. Tu paz no es un lujo, es un don. Y lo que es don, se cuida. No se presta a la ligera, no se negocia, no se abandona. Quédate en silencio unos segundos, respira y permite que Dios te muestre aquello que necesitas recuperar, aquello que necesitas dejar de prestar. Porque en ese acto sencillo de orden interior comienza una restauración profunda que continuará revelándose en lo que viene. Cuando el espíritu humano se dispersa,
Cuando se entrega demasiado sin discernimiento, aparecen vacíos que nadie más puede llenar. Cada cosa que prestamos, cada espacio que cedemos sin reflexión, es una semilla que puede crecer en confusión o en desgaste interior. Por eso insisto, proteger nuestra paz no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. No se trata de cerrarse al mundo, sino de custodiar aquello que Dios nos ha confiado. La cuarta cosa que nunca deberías prestar es aquello que guarda tu historia y tus heridas. Todos llevamos cicatrices que hablan de batallas internas, pérdidas, traiciones y dolores que aún sangran en silencio. Cuando compartes estas experiencias sin cuidado, cuando prestas tus recuerdos o tu vulnerabilidad sin discernimiento, abres puertas que pueden perturbar tu equilibrio. Las personas no siempre están preparadas para sostener lo que no es suyo, y tu paz puede verse comprometida. He aprendido que la autenticidad no significa exponer cada fragmento de tu ser. Significa reconocer lo que es sagrado, lo que es íntimo y lo que necesita tiempo para sanar. Prestando tu dolor sin prudencia, puedes recibir a cambio incomprensión, juicios o incluso energía negativa que agota el alma. Cada herida tiene un guardián: tu fe, tu oración, tu discernimiento. No dejes que terceros tomen la llave de lo que Dios está sanando en ti. Asimismo, hay objetos que funcionan como catalizadores de bendición o protección. No son superstición, sino recordatorios visibles de la gracia que sostiene tu vida. Prestar estos objetos un rosario, una imagen sagrada, un objeto consagrado sin cuidado, puede romper el vínculo espiritual que has establecido con ellos. Lo que para ti es bendición, para otros puede ser simple materialidad, y el poder que contenía se diluye cuando no se maneja con reverencia. A menudo subestimamos la importancia de los límites espirituales. Creemos que la generosidad se mide en la cantidad de cosas que damos, en el tiempo que cedemos o en la vulnerabilidad que mostramos. Pero la verdadera generosidad es sabia. Sabe cuándo decir sí y cuándo decir no con amor. La paz que Dios nos confía no se negocia. Se protege con oración, con discernimiento, con respeto por lo sagrado y por lo propio. Hay momentos en que prestar algo es simplemente un acto de amor, y otros en los que se convierte en un riesgo para tu bienestar espiritual. Diferenciar entre ambos requiere atención. Por eso te invito a mirar tu vida. ¿Qué has entregado sin pensar en tu paz? ¿Qué cosas, personas o espacios han alterado tu tranquilidad porque no pusiste límites claros? No es un juicio, es un llamado a despertar, a vivir conscientemente. Otro aspecto importante que observo es cómo nuestra paz se refleja en nuestras relaciones. Cuando nos debilitamos, cuando prestamos demasiado sin cuidado, el desgaste se traduce en irritación, ansiedad y tristeza. Las personas que amamos sienten los efectos de nuestro desequilibrio. Mantener nuestra paz no es aislamiento, es poder dar desde la plenitud, desde un corazón sostenido en Dios, en lugar de un corazón exhausto. También debemos considerar cómo la energía que prestamos afecta nuestro entorno. Todo lo que emitimos, emociones, pensamientos, palabras, acciones, deja una huella. Cuando cedes algo sin discernimiento, esta huella puede traer desarmonía. Por eso, antes de prestar, debemos preguntar: ¿esto alimentará la vida o consumirá mi paz? Cada decisión consciente es un acto de sabiduría que protege tanto nuestro espíritu como el de quienes nos rodean. En este camino de cuidado espiritual, la oración es nuestra mejor guía. Antes de prestar algo, detenerse, respirar y consultar a Dios no es una formalidad. Es reconocer que Él es el dueño de todo
y que nuestra responsabilidad es custodiar lo que nos ha confiado. Al hacerlo, transformamos cada no prudente en un acto de amor divino y cada sí en un vehículo de bendición verdadera. Finalmente, recuerda que no todo lo que pedimos a los demás debe ser dado. A veces, prestar puede generar dependencia o malestar. La vida nos enseña que cada acto tiene consecuencias invisibles. Un préstamo imprudente puede sembrar tensión, resentimiento o agotamiento. La verdadera paz reside en la sabiduría de discernir cuándo abrir la mano y cuándo mantenerla firme, siempre guiados por la oración y el respeto por nuestra integridad espiritual. Detente un momento y mira tu vida. Evalúa lo que has prestado, lo que has cedido sin reflexionar. Permite que Dios ilumine aquello que necesita volver a ti, aquello que requiere protección y cuidado. Tu paz interior es un tesoro. Custodiarlo no es egoísmo, es fidelidad al don de la vida que Dios te ha confiado. Cuando cuidamos nuestro interior, se refleja en nuestra capacidad de amar, de servir y de sostener lo que realmente importa. Y es este cuidado, este discernimiento constante, lo que abre la puerta a la restauración y al equilibrio espiritual que transforma cada día en una oportunidad de gracia. Cada vez que nos enfrentamos a la decisión de prestar algo, estamos ante un momento de reflexión espiritual. No es solo una cuestión material, es un discernimiento que toca el corazón y el alma. Hay elementos en nuestra vida que tienen un valor intangible, que no se mide por su precio ni por su apariencia, sino por la energía y la paz que representan. Prestarlos sin cuidado es abrir nuestra vida a fuerzas que pueden alterar nuestro equilibrio interior. Piensa, por ejemplo, en objetos que contienen recuerdos profundos, fotografías, cartas, regalos significativos, aunque puedan parecer simples, llevan consigo la esencia de momentos vividos, emociones, vínculos y bendiciones. Cuando estas cosas se prestan sin atención, pueden ser malinterpretadas o utilizadas de manera que perturben la armonía de tu hogar y tu corazón. No se trata de egoísmo, sino de proteger la integridad espiritual que Dios nos ha confiado. Asimismo, prestar nuestra atención de manera indiscriminada es otro riesgo. En la sociedad moderna somos bombardeados por demandas constantes, solicitudes, mensajes, problemas de otros. Dar nuestra energía sin límites puede desgastarnos y la paz que tanto necesitamos se desvanece. Aprender a decir no es una práctica espiritual. Es reconocer que no podemos sostener todo, pero sí podemos cuidar nuestro espíritu para poder servir con plenitud. Hay personas que sin mala intención toman lo que prestamos y lo transforman según su conveniencia. Este fenómeno no es nuevo. Es la naturaleza humana que requiere discernimiento y límites claros. Cuando prestamos objetos de valor personal, dinero, incluso palabras o consejos, debemos hacerlo con una conciencia firme de que nuestra paz es prioritaria. De lo contrario, lo que parecía un acto de generosidad se convierte en una fuente de ansiedad y desarmonía. Otro aspecto importante es el préstamo de objetos relacionados con la fe y la protección espiritual. Rosarios, medallas, imágenes de santos, libros de oración, cada uno de estos elementos lleva consigo una intención, una bendición. Si se prestan sin cuidado, el vínculo espiritual puede romperse o diluirse. Lo que para ti es un canal de gracia, para otros puede ser solo un objeto. Proteger estos elementos significa proteger la conexión con lo divino y la fuerza que nos sostiene cada día. Prestar nuestro tiempo sin discernimiento también impacta nuestra vida espiritual.
Participar en actividades o compromisos que nos agotan impide que tengamos momentos de silencio, oración y reflexión. La paz interior se construye en el equilibrio, en el respeto a nuestra necesidad de encontrarnos con Dios y renovar nuestro espíritu. Por eso, aprender a establecer límites no es un acto de rechazo, sino de fidelidad a nuestro bienestar espiritual. El quinto elemento que nunca deberíamos prestar es nuestro espacio personal. El lugar donde vivimos, donde descansamos y nos reconectamos con Dios, es sagrado. Permitir que otros invadan este espacio sin consideración puede afectar nuestra tranquilidad y nuestra capacidad de orar y meditar. Cada casa, cada habitación es un templo donde el Espíritu Santo puede habitar si la protegemos con respeto y discernimiento. Además, prestar objetos que poseen un valor emocional profundo también puede traer consecuencias invisibles. Los recuerdos, los símbolos de logros, las reliquias familiares, cada uno de estos tiene un poder sutil que influye en nuestra energía. Cuando se ceden sin reflexión, se pierde parte de la fuerza que nos sostiene. El cuidado de estas cosas no es avaricia, es reconocer que lo sagrado debe ser manejado con reverencia y sabiduría. Aprender a discernir entre lo que podemos prestar y lo que debemos proteger es un proceso espiritual. Requiere observación, introspección y oración. Preguntarnos, ¿esto preservará mi paz y la de los míos? ¿O abrirá la puerta a conflictos, malentendidos o desgaste? Cada respuesta honesta nos acerca a un estilo de vida más equilibrado y bendecido, donde la generosidad se combina con la sabiduría y la protección de nuestro ser. Finalmente, recuerda que cada acto de cuidado hacia lo que posees es también un acto de amor hacia ti mismo y hacia Dios. Al mantener nuestra paz, al proteger lo que es valioso y sagrado, nos convertimos en guardianes de nuestra propia alma. Y desde esa paz podemos ofrecer a otros lo mejor de nosotros, sin entregar nuestra esencia ni permitir que nuestra tranquilidad sea comprometida. La verdadera generosidad nace de un corazón en equilibrio, no de un espíritu desgastado. Cada objeto que poseemos, cada pertenencia que valoramos, lleva consigo una energía particular. No es simplemente su forma o función lo que importa, sino la historia, la intención y el cuidado con que ha sido tratado. Cuando prestamos algo sin discernimiento, abrimos la puerta a que esa energía se altere, se disperse o incluso se pierda. Por eso, la prudencia al prestar no es un acto de desconfianza hacia los demás, sino un gesto de respeto hacia nosotros mismos y hacia el valor espiritual que cada cosa representa. Piensa en los libros. Por ejemplo, no todos son simples hojas impresas. Muchos contienen enseñanzas, reflexiones, bendiciones que nos han acompañado durante años. Prestarlos sin consideración puede significar que esa enseñanza se pierda o que la energía que nos aportaba se diluya. Además, hay libros que tocan directamente nuestra vida espiritual, como textos de oración, meditaciones o estudios bíblicos. Mantener estos objetos bajo cuidado consciente asegura que sigan siendo canales de gracia en nuestra vida. El dinero también es un elemento delicado. Prestarlo sin discernimiento, sin límites claros, puede generar conflictos, pérdidas y estrés emocional. Más allá de su valor material, el dinero es un reflejo de nuestra responsabilidad y de cómo manejamos los recursos que Dios nos ha confiado. Aprender a discernir cuándo prestar y cuándo proteger este recurso es un acto de sabiduría espiritual. Nuestra paz interior y nuestra estabilidad familiar dependen, en parte, de la forma en que manejamos nuestras finanzas. Otro aspecto importante es prestar nuestra confianza. No todos los corazones son capaces de recibirla sin dañarla. Dar confianza a quienes no la valoran puede abrir la puerta a traiciones,
desilusiones y cargas emocionales que afectan nuestra vida espiritual. Por eso, antes de entregar nuestro tiempo, nuestros objetos o nuestra energía, debemos preguntarnos, ¿esta persona respetará lo que le estoy confiando o comprometerá mi tranquilidad y la armonía de mi hogar? La ropa y objetos personales también pueden ser fuentes de riesgo. Cuando prestamos algo tan íntimo como prendas de vestir, joyas o accesorios, estamos cediendo no solo un objeto, sino parte de nuestra identidad y energía personal. Lo que para nosotros es un símbolo de protección, estilo o autoestima, para otros puede ser solo un objeto físico. Esta diferencia de percepción puede generar tensiones invisibles que afectan nuestra paz interior. Los objetos tecnológicos, aunque parezcan neutrales, también requieren discernimiento. Teléfonos, computadoras, tabletas, contienen información personal, recuerdos, contactos, incluso secretos que no deberían circular sin control. Prestarlos indiscriminadamente puede exponernos a vulneraciones de nuestra privacidad y afectar nuestro bienestar emocional y espiritual. La prudencia aquí no es paranoia, sino una forma de proteger nuestra vida interior y la armonía de nuestro entorno. Prestar vehículos o herramientas también implica una responsabilidad espiritual. Estos objetos no solo tienen valor económico, su uso indebido puede traer accidentes, conflictos legales o estrés. La decisión de prestarlos debe ser tomada con oración, reflexión y certeza de que quien los recibe actuará con responsabilidad y respeto. La tranquilidad que sentimos al tomar estas decisiones conscientes protege nuestro espíritu y el de quienes nos rodean. Incluso, los alimentos y objetos de la cocina pueden ser objeto de reflexión. Compartir comida es un acto de amor, pero debemos ser conscientes de las circunstancias. Dar sin discernimiento, a veces por presión social o miedo al rechazo, puede generar resentimiento o malentendidos. El equilibrio espiritual requiere que aprendamos a dar con intención y claridad, preservando nuestra paz y nuestra alegría. Por último, debemos considerar que cada objeto que cuidamos y protegemos también protege nuestra conexión con Dios. Cuando prestamos algo con prudencia, cuando establecemos límites claros, estamos manteniendo un orden que permite que nuestra vida espiritual florezca. Dios nos llama a ser buenos administradores de todo lo que nos ha dado, no solo de lo material, sino de nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro corazón. Cada límite sano es una expresión de fe, de amor y de respeto hacia lo que Dios nos ha confiado. En conclusión, la sabiduría espiritual no reside en la acumulación de cosas, sino en el discernimiento y cuidado de lo que poseemos. Al proteger nuestros objetos más valiosos, nuestra energía y nuestra paz interior, nos convertimos en custodios de la armonía que Dios desea para nuestra vida. La generosidad plena surge de un corazón equilibrado, consciente y protegido, capaz de dar sin perderse a sí mismo, capaz de compartir con amor y fe, pero siempre preservando lo sagrado que nos sostiene. A medida que reflexionamos sobre los objetos que prestamos y la energía que transmiten, debemos reconocer que no solo se trata de cosas físicas, sino también de símbolos de nuestra vida espiritual. Cada objeto representa un vínculo, un recuerdo, una intención. Prestar sin cuidado significa alterar ese vínculo, dispersar esa intención y en algunos casos abrir la puerta a conflictos invisibles que afectan nuestra armonía interior. Por ejemplo, consideremos los regalos que recibimos de personas queridas. Estos objetos no solo tienen un valor sentimental, sino que llevan consigo una energía positiva y una bendición implícita. Cuando los prestamos sin discernimiento, no solo corremos el riesgo de perderlos, sino de interrumpir esa energía positiva que nos acompañaba. Proteger estos objetos es proteger también la bendición que representan en nuestra vida.
La disciplina espiritual también se refleja en cómo manejamos nuestras pertenencias. Establecer límites claros sobre lo que prestamos y a quién lo prestamos no es egoísmo, sino un acto de autoconocimiento y cuidado del alma. La vida espiritual prospera cuando mantenemos un equilibrio entre generosidad y prudencia, entre apertura y protección de nuestra paz interior. Cada decisión consciente de este tipo fortalece nuestro vínculo con Dios y nos enseña a ser responsables con lo que se nos ha confiado. Además, es importante recordar que las energías negativas pueden adherirse a los objetos que compartimos sin discernimiento. No todos manejan la vida con la misma pureza de intención, y algunos pueden tomar nuestros objetos con actitudes que afectan su energía. Esto no significa que debemos desconfiar de todos, sino que debemos aprender a discernir con claridad, a poner límites que protejan nuestra vida espiritual y nuestra serenidad. El discernimiento al prestar también nos enseña sobre la naturaleza de la generosidad. Dar con amor verdadero no es dar sin medida, sino dar desde un corazón equilibrado y consciente. Solo cuando cuidamos lo que poseemos, podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. La verdadera generosidad se nutre de la prudencia y de la capacidad de decir no cuando es necesario para preservar nuestra paz y bienestar espiritual. En la vida cotidiana es común enfrentarnos a situaciones donde sentimos presión para prestar objetos, dinero o tiempo. Es en esos momentos donde la oración y la reflexión se vuelven fundamentales. Pedir guía a Dios, escuchar la voz del Espíritu y evaluar nuestras verdaderas intenciones nos ayuda a actuar con sabiduría. No se trata de cerrar nuestro corazón al prójimo, sino de actuar con prudencia para no comprometer nuestra energía, nuestra paz y nuestra relación con lo divino. Prestar con discernimiento también implica enseñar con el ejemplo. Aquellos que nos observan aprenden de nuestras decisiones, de cómo manejamos nuestras pertenencias y de cómo protegemos nuestra paz. Ser un modelo de prudencia y equilibrio inspira a otros a actuar con responsabilidad y respeto hacia los objetos, hacia sí mismos y hacia los demás. Así, nuestra vida se convierte en un testimonio silencioso de sabiduría y fe. Finalmente, recordar que todo lo que poseemos nos ha sido confiado por Dios, nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. Nada nos pertenece en absoluto. Somos administradores temporales de recursos, objetos y energías que deben ser tratados con reverencia. Cuando prestamos con discernimiento, cuando establecemos límites y cuidamos nuestra paz interior, estamos cumpliendo fielmente con nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Cada objeto cuidado es una oportunidad para practicar la gratitud, la disciplina y la generosidad verdadera. El camino hacia la armonía espiritual se construye día a día, con decisiones conscientes y con un corazón atento a la voz de Dios. Proteger lo que nos es confiado no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor, de respeto y de fe. Al cuidar nuestras pertenencias, nuestro tiempo y nuestra energía, preservamos nuestra paz interior y fortalecemos nuestra conexión con lo divino. Esta es la verdadera riqueza espiritual. Un corazón equilibrado, generoso, pero siempre consciente de lo sagrado que sostiene nuestra vida.